Hola a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a este espacio en mis redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano especializado en temas migratorios, por supuesto, junto a los abogados de Gallardo Law Firm. Como cada tarde, estamos aquí de lunes a viernes para contarles todo acerca de los temas de inmigración. En el día de hoy vamos a estar hablando de dos cosas. La primera, una cubana que entró con CBP-1 que fue detenida por no tener asilo hecho y que, bueno, es una historia tremenda, se las voy a estar contando. Lo segundo, el gobierno del presidente Donald Trump va a obligar a los indocumentados que viven en Estados Unidos a inscribirse en un registro federal o van a enfrentar multas y penas de cárcel. Y yo creo que vean que esto es una noticia de BBC Mundo y ha sido anunciado además por la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Entonces, ambas cosas importantísimas, hablemos de este tema. Lo primero, abogado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, anoche recibí un mensaje de una señora en Cuba, desesperada, la pobre, o sea, estaba muy mal, me contó lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando y me decía, mi hija, que entró con CBP-1, ha sido arrestada y está en este momento en una cárcel de inmigración. Y bueno, evidentemente, gracias al trabajo del equipo de Gallardo, que me está ayudando muchísimo con las redes y con responder mensajes, porque son miles y miles y yo solo no puedo, pues pudimos hablar con esta familia y entender un poco lo que estaba pasando. Lo que nos cuenta esta familia, abogado, es que esta señora cubana iba en un camión con su esposo, los detuvo inmigración, les pidió sus papeles, su estatus legal, y cuando le dijo que había entrado por CBP-1, le preguntaron por el asilo, si había hecho asilo, y ella no pudo mostrar de que había sometido asilo y se la llevaron detenida. Eh, Hubo otro cliente de Gallardo Law Firm, de acuerdo a lo que me comparten los abogados, que tuvo un accidente de auto y le sucedió exactamente lo mismo. Se lo llevó a inmigración y lleva ya varias semanas en detención. ¿Qué pasa con esto y qué se puede hacer, abogado? Bueno, estos son algunos de las cosas que han pasado. Tenemos también el caso de la señora que estaba comiendo en McDonald's con una amiga y vino de inmigración y ella no tenía un asilo y se la llevaron y la amiga, como se había puesto el asilo, pues no le pasó nada. ¿Qué es lo que hay que hacer para protegerse? Bueno, Mario, yo desde el primer día que comenzó el programa de CBP dije que había que aplicar para asilo. Lo dije, todo el mundo tiene que aplicar para asilo. Es la idea de las personas que entraron por CBP-1 que aplicaran para asilo. El que no aplicaba para asilo está expuesto básicamente a que lo detengan a pesar de que tenga su parol, a pesar de que se piense que esté protegido porque en un par de meses va a poder aplicar la ley de ajuste. Si no tienen un asilo aplicado, pueden llevárselo. Dos cosas. Uno, primero, porque no va a tener una protección y en segunda, porque con la orden ejecutiva del presidente, pues sencillamente las personas que lleven menos de 2 años van a estar sujetos a una deportación expedita. O sea, que los pueden detener, ponerlos en un centro de detención y tener allí mismo un caso de deportación que van a presentar en detención, lo cual es muy difícil de defender. Así que el consejo es definitivamente que hagan asilo, que todo el mundo tiene que hacer asilo. Otra cosa que hemos visto mucho, Mario, y esto lo hemos visto diariamente y a mí me preocupa, es que algunas personas que ya aplicaron para su residencia, sin embargo, no aplicaron para el permiso de trabajo junto con su residencia y se les está al vencer el permiso de trabajo que tenían con el parol y entonces ahora tienen problemas. Definitivamente, todo el que aplique para residencia debe también aplicar para el permiso de trabajo. Eso es importantísimo y no sé por qué he visto una oleada masiva de personas que ahora se están dando cuenta de que no aplicaron al permiso de trabajo y están bastante nerviosas porque, claro, se les va a vencer el permiso que tienen y mientras no tengas residencia no puedes trabajar si se te vence el permiso de Exacto. trabajo. Ok, vamos al otro tema, abogado, y quiero dejarlo claro, este tema del asilo, la gente cree que uno lo dice por echarles miedo y porque la gente haga asilo. No, lo que le estamos contando son historias reales, historias de personas a las cuales les han sucedido estas cosas. Esta señora que me escribía anoche me escribía desde Cuba. Es una madre desesperada porque ella está en Cuba y desde Cuba lo único que sabe es que el marido de su hija le dijo, bueno, se la llevaron detenida. Entonces, eh, es cosas reales, son historias reales, son cosas que están sucediendo
porque las leyes de inmigración están siendo enforzadas, están siendo aplicadas y hay mucha gente que está en una situación complicada. Y es lo que hemos dicho. Si hiciste asilo, si tienes tus documentos en regla, no tienes nada que temer. Pero si no tienes tus documentos en regla, ojo, esto es importante, tienes que hacerlo. Vamos a hablar, abogado, por favor, de este tema de el famoso registro del que está hablando Christy Noel. Sí, no, esto es algo, bueno, se basa el gobierno en un acta que se pasó cuando la Guerra Fría, en los años 50, que por supuesto se había dejado de enforzar, después las otras administraciones decidieron no ponerlo en práctica, pero en realidad es algo que a pesar de que su legalidad es cuestionable, consideramos que el gobierno tiene todo o sea, tiene la potestad de hacerlo. Como siempre decimos, estas cosas posiblemente se van a decidir en las cortes. Sin embargo, en este caso es algo que está en el acta de inmigración, o sea, no es algo que el presidente ha pasado con una acción ejecutiva, es algo que estaba en el acta, sencillamente ha decidido que lo va a requerir de nuevo, o sea, va a requerir que todos los inmigrantes ilegales se registren o que van a enfrentar entonces multas y penas de cárcel. De nuevo, esto era algo, siempre ha existido la necesidad de registrarse, aún las personas que son residentes cuando se mudan de dirección tienen que comunicarle a inmigración que se está mudando. Sin embargo, esto no lo hace nadie. Estamos conscientes de eso por años, esto no se ha hecho. Sin embargo, el requerimiento ha estado siempre ahí. Todo el que no sea ciudadano americano, cada vez que se muda, cada vez que cambia de dirección, tiene que comunicarle al Departamento de Inmigración. En este caso ahora, bueno, a UCIS, antes era al INS, tiene que comunicarle que se ha mudado, que ha cambiado de dirección y dónde es que está viviendo ahora. O sea, que esto es algo que definitivamente el presidente lo ha puesto en práctica, pero no es nada nuevo, no es algo que lo ha sacado a la manga, es algo que estaba ahí en los libros y sencillamente ha decidido que lo va a enforzar. Ok, tengo por aquí una pregunta en Instagram, que si es verdad que le están cerrando cuentas bancarias a las personas que tienen parol humanitario. No. Lo que está sucediendo, y esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, es que si usted es ciudadano cubano, normalmente si usted es cubano y tiene un pasaporte cubano, eso activa todas las alarmas de todas las agencias de los Estados Unidos, porque tiene el pasaporte de un país enemigo. Lo mismo pasa si usted es iraní, si usted es coreano del norte, si usted es ruso en este momento, etc. Entonces, en el caso específico cubano, además están las sanciones. Entonces, claro que hay gente que ha presentado problemas con los bancos, pero una vez que usted demuestra que está legalmente en el país, etcétera, etcétera, no tiene ningún problema. De hecho, le pasó a un artista muy famoso que me escribió y me contó lo que le había sucedido, pero enseguida arregló su asunto. Gracias por el trabajo. Bueno, gracias a ustedes. ¿Pudiera decir si siguen llegando los recibos a los que aplicaron a la ley de ajuste cubano, abogado? Sí, como no, hemos recibido información de que continúan llegando los recibos. Lo que pasa es que está detenido, está congelado el procesamiento de esas aplicaciones, pero definitivamente, pues, si usted puede aplicar y si aplica, le va a llegar el recibo en el tiempo normal. De nuevo, lo que quizás se demora un poco más porque ahora está un poco congelado y va a estar mirando un poco más, con más detención, quién lo patrocinó, sobre todo esto, quién lo patrocinó y las personas que entraron por CBP One, si a ver si habían tenido casos de deportación anterior. Es otro caso que tuvimos, un caso bastante interesante. Una persona que había entrado en algún momento en el pasado, la habían deportado sumariamente y después entró por CBP One, le dieron un parol. Sabemos que CBP One no hacía mucha investigación sobre las personas que estaban entrando. Sabemos toda la cantidad de gente que entró, que en realidad no se merecía entrar y que sin embargo sí entraron. Bueno, esta señora tenía una orden de deportación, entró por CBP One, le dieron su parol, aplicó a través de una petición que le había puesto su hijo, porque supuestamente ahora podía aplicar, le dieron su residencia, sin embargo salió del país, cuando trató de entrar la detuvieron, está en el centro de detención de Chrome y está enfrentando deportación porque obviamente esa residencia que le dieron fue en error. Así que esto es otra cosa que hay que mantener también en mente y hay que estar muy claro en esto. Interesante, es un caso novedoso. Quiero comentarles que hoy me escribieron varias personas también contándome que les había llegado la residencia, habían entrado por CBP One, les había llegado la residencia, la Green Card, y querían que se los comentara a ustedes para que las personas sepan de que sí siguen procesando, etcétera. Sabemos que el hold, esta pausa que están revisando, es sobre todo con el tema de los paroles que fueron entregados del programa de parol humanitario de Biden y también
del programa ucraniano y del programa de reunificación familiar. Entonces, no sabemos, si sabemos que son 100 días que van a estar investigando, hay que sencillamente esperar. Si usted no tiene ningún problema, no debe de provocarle ninguna mayor complicación, ¿ok? Ok, seguimos por aquí. Muchas más preguntas. Vamos a ver, tengo otra aquí. Y si no mando el permiso de trabajo con el ajuste, después no lo puedo mandar. Si alguien aplicó el ajuste y el así y no al asilo ya está protegido, el ajuste te sirve. El recibo de ajuste ya te sirve. Ahora, abogado, si se puede mandar aunque no lo haya aplicado al año y un día. Sí, por supuesto, pueden enviarlo, lo que pasa es que ahora se le va a demorar más tiempo. Eh, Puede enviarlo en cualquier momento después que haya aplicado, siempre que tenga muestra de su aplicación, no hay problema ninguno. Pero la cuestión es que se le va a demorar, ahora se le va a demorar un poquitico más de tiempo, sobre todo ahora con este congelación, este pare que hay, pues entonces se le va a demorar más. El momento ideal de aplicar es cuando uno aplica a la residencia, cuando uno aplica al ajuste de estatus, ese es el momento ideal para aplicar el permiso de trabajo. Soy parol humanitario, contacté con un congresista para presionar a USCIS por razones humanitarias y aún así me negaron. No entiendo si es que llegaste al país o si quieres venir al país por razones humanitarias. Yo podría hacer una demanda a USCIS. Definitivamente puedes hacer demanda, no sé en qué te basarías para hacerla, no sé exactamente cuál es tu situación porque no entiendo muy bien, pero si estás en el país, estás esperando algún tipo de beneficio y quieres, ya se ha pasado el tiempo y estás en el derecho de hacer un mandamus, sí, definitivamente lo puedes hacer. Que vas a tener éxito, bueno, ya es otra historia, pero definitivamente las cortes aquí están abiertas para todo el mundo. Ok. Bueno, gracias, Orlando, siempre por darle promoción al blog. Ahí tengo siempre información de último minuto, como por ejemplo esto de la visa Gold, esta que está promocionando ahora el presidente. Apliqué el permiso de trabajo por categoría C11 por el paro humanitario. Ahora apliqué la renovación por la C9 porque no lo pedí en la aplicación de residencia. Me pregunta, ¿se renueva automáticamente el permiso de trabajo viejo? Esto lo preguntaste ayer, Joanny, y te lo respondieron, pero bueno, abogado. No, el permiso no se renueva automáticamente. Siempre tienes que reclamar, o sea, tienes que pedir una renovación de tu permiso. Em, si tu parol se expiró, obviamente ya y volviste a ponerlo por la C11, pues te va a llegar negado o te va a llegar por el periodo en que estaba vigente tu parol. Lo importante es, o sea, cuando aplicas a la residencia, aplica también a tu permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque para que no haya una brecha entre los dos permisos de trabajo, el de que tenías con el parol y el que vas a tener ahora por la aplicación del ajuste de estatus. Ernesto, después de aplicar a la ley de ajuste cubano, ¿se puede cerrar el asilo? Sí, siempre lo hemos dicho. Cuando ya tengas tu residencia, puedes cerrar tu asilo sin problema ninguno. Ahora, recuerda que lo que dijiste en el asilo, y esto me gusta dejarlo muy claro, lo que dijiste en el asilo, aunque lo cierres, va a estar ahí. Mañana te van a dar una ley, te van a dar la ley de ajuste cubano y te van a dar una green card por la ley de ajuste cubano, ok, pero lo que tú dijiste en el asilo, eso está ahí. Y si tú dijiste en el asilo que tienes miedo de regresar a tu país de origen, que es Cuba, y después te vas para Cuba, pues ahí está. Y el oficial de inmigración, cuando revise tu expediente, va a poder ver esa dicotomía, esa mentira, ¿me entiendes? Y eso puede tener consecuencias cuando te vayas a ser ciudadano. Entonces, ojo con eso. Si lo que están es pensando hacer fraude, no se los aconsejo. Ok, soy parol humanitario, este es el que había leído. Vamos a ver, sigo por aquí. En el estado donde vivo no se puede obtener un Real ID si no eres residente o ciudadano. ¿Cómo puedo hacer para viajar? Bueno, Alex, o sea, si no eres residente ni ciudadano, me imagino que estarás, no sé cuál es tu estatus. Si estás ilegal, obviamente corres un riesgo serio si vas a viajar dentro del país, y sobre todo ahora. Ahora, no sé de qué otra forma tendrías un ID si no eres ni residente ni ciudadano. No sé que tengas un parol, que tengas un TPS, pero estas cosas, bueno, todo esto está expirando, están acabándose estos beneficios, así que Y tienes que también, tener mucho cuidado si quieres viajar dentro del país. y también depende de cada estado. Si cada estado tiene sus propias leyes, sus propias regulaciones, tienes que ver en tu estado cuáles son las leyes y las regulaciones, porque cada estado es diferente, los 50 estados son diferentes. Zulia, mira, aquí hemos hablado del caso de Damir en mis redes sociales, pero no obstante a eso te puedo decir, y pues yo creo que puedo decir públicamente que los abogados de Gallardo Law Firm han hecho todo el trámite para la visa humanitaria del niño Damir completamente gratuito.
para ayudar. Entonces, de lo que ha podido hacer la oficina de Gallardo Law Firm, lo ha hecho todo, y esto lo sé porque hemos hablado de este tema y la doctora Carmen Gallardo es una persona extremadamente sensible, y en cuanto yo a hablar del tema, se metió y ha hecho todo lo que ha podido. Entonces, aquí ya no es un tema de a los abogados, ellos han hecho lo que pueden, es un tema de USCIS cuando decidan hacer lo que falta por hacer de ese proceso, es un tema administrativo. Ok, sigo por acá. Mi pregunta, cuando dicen indocumentados, ¿eso no tiene que ver nada con los que entraron con las citas de CBP-1? Obviamente, si tú tienes te dieron un parol y ahora has aplicado para algún tipo de beneficio, aplicaste para asilo, no estás indocumentado. O sea, indocumentado es aquel que cruzó la frontera y nunca lo detuvieron, o aquel que no tiene, o sea, las personas que no tienen derecho de estar en los Estados Unidos legalmente son los que son indocumentados. Después de cerrar la corte, ¿se puede aplicar asilo? Gracias, abogado. Puedes aplicar, claro, puedes hacer un asilo afirmativo sin problema ninguno. El problema es que todo depende del tiempo. O sea, si se te pasó el año de aplicar, habías aplicado en corte, bueno, es complicado el tratar de aplicar asilo ahora una vez que cerraste la corte si tenías tu asilo pendiente en la corte. Pero sí, siempre, técnicamente es posible aplicarlo con la oficina de asilo afirmativo. Hola, entré con CBP-1, ya tengo mi residencia, pero tengo primera corte el 4 de marzo. ¿Tendré problemas? Ok, si tienes tu recibo de que aplicaste, llévaselo a la corte, el juez. Tiene la residencia. Ya tienes la residencia. Si tienes la residencia, no tienes ningún tipo de problema. Sencillamente llevas tu residencia, la enseñas y estoy absolutamente convencido 100% que el juez te va a cerrar la corte. Así que eso no tiene problema ninguno. Mi hijo entró por CBP-1 en septiembre, tiene corte. ¿Tiene que pedir asilo ahora o después que vaya a la corte? Antes de que vaya a la corte. Antes de que vaya a la corte tiene que pedir asilo. Eso es muy Tiene que importante. pedirlo ya. Honestamente, no puedes esperar un día más. Miren, lo que está pasando, y específicamente en lugares como Texas, es sumamente grave que usted vaya allí a una corte sin su asilo. Los jueces están dando órdenes de deportación en la primera cita. Sí, para que tengan idea. Sí, eso es otra cosa, Mario, y me alegro que lo has mencionado. Muchas personas vienen porque tienen su primera corte y dicen, debemos llevar abogado a la primera corte. Todo el mundo me dice que no debemos llevar porque el juez te va a dar más tiempo. Quizás en un momento eso era real, ahora no, ahora muchos jueces te están pidiendo que pidas el beneficio en esa primera corte, y si tú no sabes qué beneficio pedir o si le dices que no tienes ningún beneficio que pedir, te va a dar una orden de deportación, obviamente. Así que eso deben tener, esa primera corte deben llevar un abogado siempre. No se la jueguen. Entré por CBP-1, mi niña y yo aplicamos en marzo 26 a la residencia, cita con ICE, mayo 20, fecha de corte, julio 26, moción para cerrar la corte denegada, no tengo argumento para asilo. ¿Qué debo hacer? Bueno, Marbeli, estás diciendo que no tienes argumento para asilo. Obviamente no debes presentar un asilo frívolo. O sea, si entraste por CBP-1, la idea era que aplicaras para asilo porque tenías un caso de asilo. En este caso, bueno, si no tienes, no, yo no te voy a decir que pongas un asilo frívolo, porque eso te puede traer consecuencias peores de lo que puedes resolver. Pero en realidad la idea era que aplicaras para asilo. O sea, si tienes corte en marzo, o sea, puedes aplicar en marzo 26, o no sé si es que ya aplicaste para marzo 26, no sé, no entiendo muy bien la Marzo sintaxis. 26 marzo 26 ya puede aplicar la ley de ajuste cubano. Eso me parecía, pero bueno, no entiendo muy bien porque dice, y yo aplicamos en marzo, o sea, no entendía muy bien si es que aplicó o que puede aplicar en marzo. Si puedes aplicar en marzo 26, te tengo que decir que desde ahora hasta marzo 26 estás expuesta a que si te detienen, pues te pongan en un proceso de deportación expedito. Tu cita de mayo 20, mucha gente ha ido a la cita de ICE y no le ha pasado nada. O sea, tenemos infinidad de clientes que han ido a su cita de ICE con su aplicación de asilo, no ha pasado nada. Sencillamente le han dicho que no pasa nada. Tu corte en julio 26, bueno, vas a haber aplicado ya para la ley de ajuste, me imagino. O sea, estoy asumiendo que eres cubana. Y entonces, obviamente, en ese momento vas a mostrar tu aplicación a la ley de ajuste. Puede que el juez te conceda el cierre de corte. Puede que no, puede que te aplace esa corte, puede que te pida que aplique para asilo. Va a depender de muchas cosas, va a depender de dónde está tu corte. Si estás en Houston, te van a pedir que apliques para asilo, aunque hayas aplicado ya la ley de ajuste, porque si no tienes la residencia todavía.
Así que una vez que tengas la residencia, sí te tienen que cerrar la corte. Obviamente el juez no tiene por qué mantenerte en la corte cuando es un beneficio que ellos no pueden dar. Así que definitivamente ellos te tienen que cerrar la corte. Pero si es solamente una aplicación, te pueden exigir que apliques para asilo o de lo contrario, bueno, puedes tener problemas. Henry Ernesto, apliqué para la residencia en octubre, ya hice asilo, pero no soy parol humanitario ni de CBP-1, soy de los de hace 3 años atrás que daba un parol de 2 meses. ¿Mi solicitud también estaría pausada o en revisión? No, supuestamente lo que dice la orden ejecutiva es que las personas que entraron por CBP-1, los que entraron por el parol humanitario o los que entraron por el parol de reunificación familiar de los países que tienen este proceso, pues esos son los que están ahora mismo congelados o pausados. Tú, si te dieron un parol anterior, bueno, obviamente a ti se te hizo la investigación que supuestamente se te tenía que haber hecho, así que por lo tanto tú no caerías dentro de este grupo. Tu aplicación se va a procesar en el tiempo normal. Saludos, soy parol humanitario, apliqué la residencia hace más de 200 días. Quiero aplicar nuevamente el permiso de trabajo, pero perdí mi recibo de residencia. Solo tengo la carta de las huellas. Si debes tener, si no tienes una cuenta en UCI donde puedes buscar hacer, o sea, descargar ese recibo, pues sencillamente vas a tener que enviar y marcar que sí lo tienes. Es probable o es posible que te manden a pedir evidencia de que ya aplicaste. Eh, UCI tiene o sea, tu aplicación, pero definitivamente ellos pueden pedirte que le muestres una evidencia. Definitivamente tienes que hacerlo, haz tu permiso de trabajo, no te puedes quedar sin permiso de trabajo. Y si en caso que te lo pidan, bueno, pues tendrías que buscar una forma alterna de cómo conseguir ese recibo. Importante para Víctor y para todos los que nos escuchan. Señores, no jueguen con las cosas de inmigración, no tomen las cosas de inmigración a la ligera. No es algo para tomarse a la ligera y mucho menos como está viviendo el país hoy y lo que se está viviendo hoy. Entonces, si usted tiene su recibo, guarde su recibo. ¿Cómo se te va a perder ese recibo? Eso es importante. Con eso tú estás demostrando que tú estás amparado bajo la ley de ajuste cubano. Mañana te para un policía, te para migración y ahí tienes una evidencia. No pierdan la fecha de corte. Ayer, antes de ayer, todos los días me llama alguien con esta historia llorando porque se le olvidó la fecha de corte. Si se te olvidó la fecha de corte, estás embarcado literalmente. Hay una persona que se le olvidó la fecha de corte, llamó llorando, la transferí con los abogados. Los abogados me dijeron, no se puede hacer nada porque a esta persona se le olvidó porque se le olvidó. Sí, y ya tiene una orden de deportación. Entonces, ojo con esto, no es juego, abogado. Sí, definitivamente las razones por las cuales uno puede reabrir un caso cuando tú te presentas en la corte son bien estrictas. Así que que se te olvidó, que te confundiste, que no pudiste entrar. Por ejemplo, las personas que tienen en la corte por el sistema Webex, que es virtual, muchas veces no saben cómo entrar y entonces eso les trae problemas. A la corte, al juez no le importa que tú no supiste entrar. Tú tenías tu cita y tenías que asegurarte de que ibas a poder entrar. Si no lo hiciste, te van a dar una orden de deportación a ausencia. Y cuando digas que a mí se me cayó el sistema, no me entró, el internet no me funcionaba, nada de eso va a ser una razón para que te reabran tu caso. Sí que tener mucho cuidado con las citas de inmigración. Hay que asegurarse de que uno vaya a la cita si es en persona y si es por el sistema Webex, que sepas cómo entrar, tienes que practicarlo antes del día de tu cita para que sepas cómo hacerlo. O de lo contrario, si tienes abogado, bueno, los abogados definitivamente estoy seguro que te van a decir cómo hacerlo. Pero es importante que uno asista a todas sus citas de inmigración, a todas las citas que tiene con la corte. Tengo HDZ en TikTok, dice, entré por CBP-1, vivo actualmente en Florida, quiero viajar a Texas, ¿tendré algún problema? Espero que tengas tu Real ID. Tengo un ID para que puedas viajar y que no tengas problemas. Soy 220A, tengo corte para el 26, asilo presentado, tengo cita con ICE el mes próximo. ¿Qué me recomienda? Preparar bien tu asilo. Preparar bien tu... Exacto, vea ahí si tienes o sea, si tienes tu asilo presentado, no tienes problema. Si no lo has presentado, debes presentarlo y cuando vayas a ICE, tienes tu recibo de que lo presentaste, no debes tener problema ninguno. Ya se tiene información de cuánto tiempo estarán pausados estos procesos para el ajuste. Escuché algo de 100 días o no se sabe si son 100 días. 100 días es lo que se dice. En realidad, yo no había visto el memorando, no había visto el orden ejecutivo hasta que recibimos una notificación de UCI diciéndole a un cliente que le habían pausado su proceso y decía, básicamente, hacía una referencia
a la orden ejecutiva del presidente, lo cual ya ahora sí nos da la certeza de que esto está funcionando, de que es así, ¿no? A pesar de que todavía yo no he visto el memo, supuesto memo que de... No lo vas a ver porque no lo van a publicar. Exacto, no se ha publicado, he buscado, diariamente busco en el registro federal, sin embargo no aparece. Pero sí, sí, en una notificación de UCI viene una referencia a esa orden ejecutiva, así que por lo tanto es cierto que está pausado, ya no es solamente una especulación, ya no solamente lo que decía CBS, ahora es real, ya ahora lo puedo decir con toda seguridad porque lo he visto en una notificación de UCI. Bueno, yo esto también lo comprobé con varios funcionarios con los cuales hablé y me dijeron, yo vi la orden ejecutiva, yo vi el memorándum, bueno, estoy tratando de conseguirlo. Si algún oficial me está viendo por aquí, bueno, y lo tiene, gracias por enviármelo y para poderlo compartir con la gente. Mario y abogado, al aplicar a la residencia, ¿el permiso de trabajo tiene un costo por separado? Sí. Correcto, sí, tiene el costo normal del permiso de trabajo. Recuerden que el único permiso de trabajo que no tiene costo es el que tú haces con tu aplicación de asilo. Ese es el único que, si lo haces junto con la aplicación de asilo, no tiene costo ninguno. Sí, también el tema de que ahí también se puede aplicar por bajos recursos, ¿no? También se puede aplicar por bajos recursos, por ahí tienes que probar, obviamente, de que, sabes, no tienes los medios para pagarlo, lo cual es muy fácil, muy sencillo. Las personas acabadas de llegar, obviamente, no van a tener grandes medios. Así que, y si sobre todo si recibes beneficios, por ejemplo, los cubanos que tienen parol, que reciben beneficios el Departamento de Niños y Familia, esa carta que te da, esa famosa carta confidencial, la puedes usar y adjuntarla al memo que tú haces cuando, a la petición que haces cuando pides un perdón de pago y estoy convencido de que te lo van a dar. Si aplico el permiso de trabajo a los 150 días por el asilo en marzo, ¿me llegará o estará congelado ese proceso? Si en marzo te va a llegar en algún momento. Ahora, todo va a depender de nuevo de si tu caso es uno de esos casos que van a revisar, que van a analizar. Congelado está el proceso. O sea, todos los procesos que se hagan a través de el CBP-1, parol humanitario o parol de reunificación familiar, ya sea permiso de trabajo, aplicación de residencia, todo lo que sea a través de esos tres procesos va a estar congelado. Aunque hemos visto que a algunos sí les ha estado llegando la residencia, Es un entonces, poco contradictorio. Hemos visto de nuevo personas que le ha llegado la residencia en estos días, personas que le han mandado el recibo en estos días. Sin embargo, por otro lado, lo que pensamos es que estas personas han sido, o sea, clear, se le ha aclarado de que no tenían ningún tipo de problema y por eso se le ha dado su beneficio. Pero honestamente, como está trabajando inmigración ahora con tanto secreto, es un poco difícil saber hasta qué punto se están haciendo las cosas de una forma consistente. el trabajo que paso para que me responda el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, es increíble. Antes no respondían porque no les gustaba lo que uno decía y ahora no responden porque no les da la gana de responder. En fin, aquí seguimos. Eh, es como remar contra corriente todo el tiempo. Cubanos que entraron con visa de turismo y aplicaron a la residencia, ¿el proceso será detenido al igual que para el humanitario? No, es diferente. Exacto, esto no tiene nada que ver con... Son estos tres procesos solamente, CBP-1, el parol humanitario y el parol de reunificación familiar. O la puedo aplicar a mi residencia con la corte abierta. Si tienes primera casilla, puedes Ah, aplicar con la corte abierta. Si tienes segunda casilla, obviamente UCI no tiene jurisdicción sobre tu caso. ¿cómo puedo renovar mi licencia con el recibo de la renovación del permiso de trabajo? Luisitín, te toca ir a tu DMV. Eso es cuestión del DMV, no te lo va a explicar ningún abogado. Tienes que ir al DMV y preguntar cuáles son los requisitos, etcétera, y ahí te van a explicar. Sobre Eh, todo que ni ellos mismos tienen consistencia en cómo aplican esto. Hay lugares, hay oficinas de licencia que se la dan con una cita de corte y hay otras oficinas que se niegan a dársela solamente con una cita de corte. Así que honestamente yo no sé cuál es el verdadero, la ley en cuanto a eso. No sé. Tengo que traer al nuevo jefe de los DMV que me lo encontré el otro día y me dijo que quería hacer un live. Entonces tengo que buscarlo y que hable aquí, al menos de aquí Sería del bueno. sur de la Florida. Otra duda, me pidieron pruebas de estancia por un año y solo pude mandar pruebas de 9 meses, no consecutivos, pero rellenaron el año. ¿Estoy en problemas con esto? Lo que te piden es prueba de que, o sea, de que entraste hace un año atrás. Obviamente, si vas a aplicar a tu ley de ajuste, tienes que mostrar cuándo llegaste al país.
no entiendo cómo solamente tienes prueba de 9 meses, o sea, llevas un año en el país, ¿no? O sea, si desde que entraste has estado aquí, porque si saliste, rompiste esa continuidad, o sea, que obviamente eso va a ser un problema. Así que sencillamente muestra la fecha de entrada y ya su prueba que estás un año aquí. Tienes que tener un parol, tienes que tener un algo que diga que hace un año entraste al país, una I-90, una I-94. O sea, en algún lugar tiene que decir que tú entraste al país hace un año. Exacto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerles a todos por la sintonía, pedirles muchísimo que se suscriban al canal de YouTube. Yo sé que mucha gente me escribe para hacerme preguntas. Tengo un equipo ahora mismo trabajando, respondiendo esas preguntas, gracias también a los abogados que están apoyando en esto. Pero sobre todo estamos aquí a las 5 de la tarde, siempre de lunes a viernes, respondiendo preguntas. Así que revisen los live, hay muchísima información que ha estado en los live anteriores. Y si no, pues ya sabes, aquí mañana a las 5. Gracias, abogado. Un placer, Mario, como siempre. Buenas tardes a todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.